Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar Tobar. El tema que decidí tratar en la videocolumna de hoy no ha estado en las primeras planas de los noticieros, los medios, ¿no? de México, tampoco mucho en el mundo, por así decirlo, en el resto del mundo, salvo en un país que es el que vamos a hablar hoy, que es Ecuador. Justo la semana pasada hubo elecciones en Chile, la primera vuelta, van a estar en el balotaje, ¿no? Una Jara, ¿no? La representante, digamos, del Partido Comunista, entonces las izquierdas, de alguna manera, aún así no unidas como tal, y Cast, que es el candidato de las derechas, pero había por lo menos otros tres o cuatro candidatos y una candidata, Matei, de la derecha. Entonces fue de a montón, digamos así, en contra de la única candidata que podríamos llamar de izquierda, y entonces se pone un poco complicado, ¿no? Porque posiblemente parte de los votos de todas estas derechas, incluyendo la derecha de Kaiser, que es la ultraderecha, la de Casta, también es una derecha bien definida, con rasgos más neoliberales, pero aún así también que coquetea con las derechas del subcontinente, ¿no? De Sudamérica, incluyendo Milei y el país del que vamos a hablar hoy, que realmente es Ecuador, como dije al inicio, ¿no? Eh, Dentro de este panorama de las elecciones chilenas, en otro país hubo un voto, una consulta popular muy importante, de la cual se habló poco, pero que es representativa eh, no solo de Ecuador, en donde se tuvo ese referéndum, que fue efectivamente una derrota para el presidente derechista Daniel Noboa, pero que nos muestra cuál es la agenda de las derechas, porque trasladando, traduciendo ese referéndum, esas preguntas a otras realidades, ahí deducimos pues las maneras que tienen de concebir la economía, la política, al pueblo, a los derechos, ciertos sectores políticos, ¿no? Resumir un poco el contexto, estamos en la segunda presidencia de Daniel Noboa. La primera fue una especie de interinato, ¿no? Refrendado en las urnas, digamos, del 2023 al 2025, y ahora pues un mandato, digamos así, regular de 4 años, tras elecciones pues muy polémicas también, con acusaciones de alguna manera de manipulación, cuando menos, si no es que de fraude, pero en donde sí se impuso este Junior, podríamos decir así, porque es hijo de una dinastía bananera de su papá, también que aspiró a ser presidente, nunca lo ha logrado, pero lo ha logrado este hijo, que pues ha pasado más tiempo de su vida en Estados Unidos, también creo que es ciudadano de allá, que en su propio país. Pero bueno, esa es la figura, ya lo conocemos, es el mismo presidente que autorizó y pidió atacar la embajada mexicana hace un par de años también, y bueno, que desató prácticamente una crisis diplomática con México en ese sentido, para extraer un opositor político, exfuncionario del presidente Rafael Correa, presidente progresista del Ecuador. Bueno, entonces llegamos a que esas dos presidencias de Correa, 2007, 2017 prácticamente, durante ese mandato se reformó la constitución para hacer del Ecuador un país plurinacional y de derechos, derechos humanos, pero también derechos justamente de pueblos indígenas, que sobre el territorio, derechos amplios en temas de salud, estado del bienestar, pensiones, derechos laborales, etcétera, ¿no? Y durante unos años, pues también la cuestión legislativa y el camino del país hacia la reducción de las desigualdades históricas, pues había tenido este andamiaje con embates, claro, con acusaciones en contra del expresidente Correa también y Revolución Ciudadana, como sucede con todos los partidos de izquierda que han
finalmente se han hecho parte del Estado, se han hecho gobierno, cuando menos, y entonces pues también han incurrido en las problemáticas que representa manejar el aparato estatal, en la corrupción en algunos casos, en los límites estructurales de las economías y del modelo neoliberal, que tampoco es que de un día para otro se ha eliminado. Ese es un primer parecido, una primera comparación que tenemos entre países de Sudamérica, la época de Corea en Ecuador y claro, la que está viviendo México con la cuarta transformación, ¿no? Y después, pues, iba a haber un cuatrienio de continuidad en ese sentido con Lenín Moreno, pero no fue así, más bien traicionó efectivamente el mandato y el mismo partido de la Revolución Democrática y la misma ideología de Rafael Correa, que es finalmente una ideología socialdemócrata radical, tampoco estamos hablando del socialismo del siglo XXI al estilo de Hugo Chávez, aunque eran claramente aliados, ¿no? Pero pues de ahí en adelante, ya con Guillermo Lazo, 2021 al 2023, igual se da un giro totalmente a la derecha, aumenta la delincuencia organizada, la violencia y la cuestión económica, ¿no? También Ecuador vuelve a expulsar población, vuelve a tener esas crisis y trata este Guillermo Lazo igual por corrupción, trata de disolver la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, con la muerte cruzada, evitar su destitución, forzar elecciones anticipadas. Al final tuvo que salir, entró Daniel Noboa, por así decirlo, por las malas y ahora ya ganó elecciones y es el presidente. Ese es el resumen, ¿no? Hijo del empresario más rico del país, Álvaro Noboa. Y bueno, desde esa perspectiva, propuso él mismo un referéndum, consulta popular con cuatro preguntas que son interesantes para nuestra realidad también en otros lados, ¿no? Y sufrió una derrota porque finalmente el no se impuso en las cuatro preguntas y con una participación popular superior al 80%, que también es otro dato a destacar. Sí se hizo obligatoria, digamos así, la participación electoral en Ecuador por ley, pero también, ¿no? Este dato es importante porque el no fue mucho más fuerte y no pudieron de alguna manera manipular el resultado o decir que, bueno, la voluntad popular no se expresó claramente y entonces vamos a encontrar otros mecanismos para reformar la Constitución o reformar las leyes que necesitamos para tener ese modelo de país que tenemos en mente, más empresarial, pero también más desigual, más de eliminación de las demandas populares, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el plan de este primer gran embate para Daniel Noboa. Bueno, no es el primero en realidad, hay que irse un poco a los antecedentes. En todo el mes de octubre, durante 31 días, movimientos populares, campesinos, indígenas y sociales bloquearon el país. También se supo poco aquí en México, pero en ese paro hubo decenas de víctimas mortales o heridos por parte de una policía y militares que fueron mandados decretando nuevamente estados de excepción. Recordemos que Noboa en su primer mandato, sobre todo, con tal de que supuestamente iba a combater el crimen organizado y que el narcotráfico, etcétera, decretó decenas de estados de excepción en todo el país al estilo de Bukele, ¿no? En El Salvador. Bueno, terminado ese periodo, ahora nuevamente estados de excepción, ahora para el verdadero fin que tienen esas medidas militarizantes, por así decirlo, y de estado de excepción, tienen realmente la idea de controlar al pueblo, controlar las demandas sociales, controlar las protestas y mantener la gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, con ese fin es como decreta estado de excepción, también en este momento electoral de referéndum, en las elecciones pasadas, pero sobre todo contra el paro, ¿no? El paro que duró 31 días, fue retirado con víctimas letales y represión. Pero fue otra derrota. De alguna manera, el movimiento, claro, tuvo que retraerse, pero por otro lado se mostró cuando se usa totalmente la fuerza y de manera tan indiscriminada, se muestra la debilidad de un gobierno que sí tiene una mayoría en el Congreso. ADN, el partido de Noboa,
con otros partidos aliados, satélites por ahí, logra alcanzar una mayoría simple en el Congreso, siendo Revolución Ciudadana, la CRC, la segunda fuerza más importante, que casi le alcanza, ¿no? Digamos, pero no para bloquear ciertas medidas. Entonces aquí no es tampoco una victoria en este referéndum, que ahora vamos a ver de qué se trató y lo comentamos para cerrar. Pues no se trató de una victoria como tal de un partido opositor a Noboa, de la Revolución Ciudadana, que también mantuvo al menos algunos de sus integrantes alguna ambigüedad respecto incluso del referéndum, pero bueno, luego sí se opuso y para el voto, y digamos, promovió el voto para el no, ¿no? En ese sentido, pero finalmente es una victoria igual más popular porque la gente comprende bien y no se le pudo engañar aún con una campaña descarada y tremenda en los medios, eh, recursos del Estado para que votaran sí, aún así súper predominó el no. A ver las preguntas. Y el orden de las preguntas también, porque la última, lo anticipo, es, ¿quieres una asamblea constituyente? Sin un cheque en blanco, ¿no? Sin decir de qué va, etcétera, pero era esa. Y las tres primeras se referían también a elementos que están en la Constitución misma. Entonces, como que intentó ganarle o por acá o por allá, a ver si hacen una asamblea constituyente, pero que si no, al menos tres factores que quiero para el país, a ver si los ganan. Eso, bueno, como plan de ADN, de la derecha y de Novoa, ¿no? Uno, bases militares extranjeras prohibidas, por eso se fue, Corea sacó la base militar de Manta, base de Estados Unidos allá, pero Novoa ha intentado de diferentes maneras, ya lo hemos comentado en otras columnas, de reintroducir con la excusa ya hoy, excusa eterna para todo en Sudamérica, de la guerra al narco o a las drogas, promovida por Donald Trump ahora, incluso con bombardeos a lanchas de pescadores o presuntos criminales sin pruebas, o sea, ejecuciones extrajudiciales, pues también quiere aplicarlo en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, ¿está usted de acuerdo, decía, con que se elimina la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares como más blando, pero en territorio nacional, reformando parcialmente la Constitución? No, 60.6%. Sí, 39.4%. Entonces quería modificar bajo el argumento de la cooperación, para mostrar la cooperación con Estados Unidos, porque pues potencias extranjeras, otras que quieran colocar bases ahí, no hay. Entonces, dos, financiamiento a partidos. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a organizaciones políticas reformando la Constitución? Para eliminar el fondo partidario es, obligando a los partidos a financiarse únicamente con aportes privados de afiliados y simpatizantes. Léase grandes empresarios bananeros o de otros sectores que apoyen al partido de Noboa. No, 58%. Aunque los partidos políticos puedan ser impopulares, también en México luego alcanzan a hacerlo, su mayoría en algún momento, son necesarios para la democracia. O sea, se llaman cuerpos intermedios, sindicatos, incluso organizaciones patronales, partidos, sociedad civil organizada, son elementos de puente y de intermediación que muchas veces tienen hasta distancia con la alta política, sobre todo las bases de estos cuerpos intermedios de la sociedad, pero que eliminarlos vía desfinanciación total, para mí sí es un problema. Una democracia funcional puede contar con partidos políticos, incluyendo hasta medios de comunicación, con una financiación pública. La cosa es con qué criterios transparentes, con un límite, un tope razonable, basado en el presupuesto del país y en las necesidades, debe tener esa democracia. Creo que los despilfarros están en muchos otros aspectos y no solo en el partido como tal. A lo mejor en cómo gastan el dinero, en que no son democráticos en su interior. Ahí hay otros problemas, en que se les regala a veces cierta representación de una manera poco transparente o poco aprobada por la población, por así decirlo. Ahí es la ley electoral más bien la que se tiene que modificar. No necesariamente el hecho de quitarle toda financiación, porque ahí van a caer los partidos aún más en manos de poderes fácticos.
puede ser crimen organizado y sobre todo grandes empresarios, si no se ponen además reglas claras. Entonces, un sistema mixto con fuerte presencia estatal a mí me parece lo más adecuado y criterios transparentes que eviten justamente procesos de corrupción en los partidos y en luchar solo para crear una empresa partido, como lo ha sido históricamente el Partido Verde, por ejemplo, dinastías familiares que se incrustan para ganar votos y dinero. O sea, ya vivir en ese sentido de chupar del Estado de esa manera, no, pero quitarles del todo la financiación, sí, sí abre totalmente las puertas a la privatización incluso de los cuerpos intermedios de la sociedad, incluyendo partidos y otros, ¿no? Tres, preguntaron, reducción del número de asambleístas. Otra medida que suena popular, pero tengamos en cuenta que en Ecuador son ya de por sí pocos asambleístas. Digamos que ya fueron, de hecho, bajó el número, creció ahora por una cuestión de distritos, de población, son, si no me equivoco, 147 asambleístas en el país. Yo creo que para una democracia, un país que ya que supera los 10 millones de habitantes, etcétera, es un número funcional y es además una sola cámara. Reducir todavía el número y, como preguntaban, está de acuerdo por reducir el número de asambleístas y cambiar su forma de elección, cambiar los distritos, la forma de elección cada vez más mayoritaria y con distritos reelaborados por el partido dominante, sea cual sea, pongamos aquí en este caso la derecha, eh, y que además sea menos, puede volver la asamblea una decoración, además de que solo es una cámara, sin tanto contrapeso, el poder ejecutivo ahí va a dominar eso. Y era una primera parte del plan, porque el otro plan era así reemplazar la Suprema Corte en el sentido de elegir directamente, o sea, no popularmente como se hizo en México, sino ya sustituir. Lo va a tener que hacer lo va a poder hacer el presidente Noboa porque van eligiendo de tres en tres, ¿no? Y ya le va a caer el próximo periodo en que va a poner sus jueces de Suprema Corte, pero pues cómo funcionan otros sistemas, ¿no? En México, en cambio, bueno, estamos viendo cómo va a funcionar el sistema, ya fue electoralmente sancionada, pues la Suprema Corte fue votada, ¿no? Entonces, bueno, ahí casi, bueno, hubo un no 53.4% y un sí 46.6%. La medida era un poco más popular, también porque se dice que eso va a reducir los costos, etcétera. En realidad, reducir los costos, pues bastaría con la austeridad republicana, bajar salarios y no en cambiar del 10-15% o del 20% el número de congresistas, que ya son pocos, ya se trabajan relativamente pocos días al año respecto de otras clases sociales y de trabajo. Entonces ahí pues estás ya creando una asamblea disfuncional, decorativa, más mayoritaria y definida por bloques sin minorías, con partidos políticos financiados por los privados. Estás teniendo ahí un plan político bien claro, ¿no? De ultra privatización y de la política y concentración en el Ejecutivo. Finalmente, ya por si esas no funcionaban, dijo, bueno, vamos a la pregunta, ¿está usted de acuerdo para convocar una asamblea constituyente y reformar toda la constitución? Instalar una nueva asamblea, entonces, que redacte la Carta Magna, que reemplace a la de 2008, que es altamente progresista, defiende los derechos sociales, los derechos de pueblos indígenas, etcétera. Deja que pueda haber descontento por la realidad de cómo una constitución se aplica, por gobiernos neoliberales que llegaron antes y después de ese periodo paréntesis de la Revolución Ciudadana, pero la constitución, pues de todos modos, permite todavía esos mecanismos que hacen de Ecuador todavía que se salva como democracia, por así decirlo, aún en vilo ahora, pero digamos, con ese resultado gana el no al cambio de la Constitución, con todos sus derechos incorporados, que son muchos, efectivamente es un muy buen ejemplo. Incluso incorporó el buen vivir como modelos de desarrollo, un modelo alternativo, andino, ancestral o recuperado, de todos modos, de usos y costumbres e ideas de los pueblos indígenas, ¿no?
bueno, todo eso se quería borrar de un plumazo. ¿Y cuál era la propuesta? Ninguna. O sea, cambia la constitución, pero vamos a ver después qué se hace. Y sin embargo, las propuestas que funcionarios del gobierno y el mismo Noboa han empezado a, yo digo, hasta estúpidamente, creyendo que el pueblo es estúpido, pero lanzar en medios, etcétera, algunos anzuelos de cómo querían modificar la Constitución, ¿no? Entonces gana el no, 61.6%. Entonces, sabiamente, efectivamente, me parece, votaron, ¿no? Las y los electores, el pueblo de Ecuador, pero bueno, las ideas detrás de ese cambio constitucional que va a intentar hacerlo de otras maneras fácticas, eh, por decreto ejecutivo, por estado de excepción, por cambios en la Suprema Corte, va a intentarlo. Pero por ahora se puso un dique de contención. Puede tener eso consecuencias a futuro para Novoa. Esperemos que sí y que en torno al resultado del referéndum se articule algo, algo más, ¿no? Que en parte ya existe, pero que también ha sido reprimido por la fuerza. Entonces, bases militares extranjeras, financiamiento privado a partidos políticos nada más, reducir asambleístas para controlar la asamblea, reducción de la salud pública, porque sí han enunciado que con ese cambio constitucional sí querían de alguna manera eh, privatizar, que quien no tenga para pagar, pues encuentra una manera de asegurarse en el sistema de salud. Lo mismo para la educación también. Las reformas laborales contra reformas neoliberales. Laborales era la propuesta. Bueno, la gente como que dijo, bueno, ¿para qué me voy a meter nuevamente en esa larga noche que dominó los noventas y casi 10 años de los 2000, ¿no? O sea, entonces, ahí fue una parte de la interpretación también habla de un voto de castigo, pérdida de capital político del presidente, como la tenía al inicio de su mandato, ya la mano dura no funcionó, ahorita fue votado, pero pues también se ve que el contexto pesa en ese sentido. Hay un malestar ciudadano, un paro, una crisis energética, intentaron y lo lograron el gobierno, por eso el paro salió como que en parte derrotado, aparte de las víctimas humanas, ¿no? Vidas humanas, también logró Novoa empezar a quitar la subvención al precio del diésel y de la gasolina, lo cual empezó a generar esa protesta, ¿no? Pero ahora el no es la idea de que resuélvete los problemas de hoy antes de pedirnos cambiar las reglas que por el momento todavía han seguido como funcionando. Se va fortaleciendo de alguna manera las oposiciones de la calle y también de Revolución Ciudadana, pero no pueden capitalizar efectivamente todo este triunfo en el referéndum y en la consulta como propio, ¿no? Y el movimiento indígena, la CONAIE también, sale de alguna manera reforzada en el sentido de que en temas también de soberanía, bases militares y uso de los territorios, son extractivismos. Eh, Hay un presidente entonces más debilitado que va a recurrir a las herramientas típicas de la derecha, discurso de mano dura, creación del enemigo poderoso, cárteles y narcotráfico para mantener gobernabilidad en un país que ya en este primer año de gobierno, del nuevo gobierno, se está levantando de alguna manera. Entonces, un gabinete en crisis eh, en que se han visto forzados efectivamente a modificar el gabinete, ¿no? 6 ministros salieron, intentaron ahora entonces oxigenar el gobierno Noboa. Eh, Todo el problema energético, cortes de luz, tema del paro, diésel, etcétera, van a seguir ahí, digamos así, pendientes y intentarán probablemente vía Corte Suprema, vía nuevas intentonas, a lo mejor hasta de consulta, vía poder fáctico, modificar todos los derechos de esa admirable constitución del Ecuador. Siento que va a ser difícil y eso podría ser el inicio del fin de desarrollo propio del gobierno de Noboa, ¿no? Y a lo mejor la apertura dentro de 2, 3, 4 años, ya por las elecciones, 3 años y medio, ¿no? Algo así, de nuevas
configuraciones políticas, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar y este era el comentario. Nos vemos en la siguiente.